Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy esta playa, se llama La Caleta, en Cádiz. Voy a hacerlo a partir de esta fotografía. Voy a utilizar acuarelas de Art Creación de Talens sobre un papel Mitchell de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. El dibujo muy simplificado y he añadido pues alguna figura tomando el sol y una sombrilla para darle un poco de vida al asunto. Voy a utilizar pinceles y paletillas de nylon o de pelo sintético. Y mi paleta, vermellón, azul celeste, azul lavanda, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Voy a empezar por el cielo, como siempre. Un poco de rojo, agua. Azul lavanda. Más agua. Azul celeste. Más azul celeste. Hay que dejar que se haga solo el cielo. Esto no sé si es un faro o una chimenea. De todas formas voy a sacarle un poco la claridad con el pincel y agua limpia. Así. Y ahora voy a hacer el mar. Azul celeste, un poco de vermellón. Una gotita de sombra tostada. A ver. Más rojo. Bueno, voy a darle una base primero. Un poquito de rojo. Y voy a dejar alguna ola aquí delante. Azul celeste y ocre amarillo.
azul ultramar, un poco de sombra tostada y azul celeste, un poquito de rojo más azul. Un poco de agua. Un poco más oscuro, azul y rojo, azul ultramar. Ahora voy a hacer la arena. Ocre amarillo, un poco de rojo, una gota de azul, más rojo, un poco de azul lavanda, ocre amarillo, rojo, más ocre amarillo, y rojo, un poco de azul lavanda. Cuando seque haré alguna huella por aquí. Voy a darle un tonín a esto blanco. Con agua y ocre amarillo. Un poco de rojo. Agua. Azul. Rojo.
Bueno, ahora vamos con la lejanía. Siena tostada, agua abundante, un poquitín de azul lavanda. Más agua, mucha más agua. Hacer alguna huella por aquí. Primero un poco de sombra tostada y azul lavanda. Azul. Un poco de sombra tostada. Había quedado ahí alguna huella de esas. Hay que echar un poco de agua y moverlo. Bueno. Bueno, voy a dar las sombras en la lejanía. Azul lavanda. Una gotina de azul celeste. A ver. Vamos a ver qué tal.
Bueno, luego igual le doy algún toque un poco más oscuro. Bueno, ahora voy con esta construcción que no sé lo que es. Debe ser un balneario o algo así. Voy a coger un pincel un poco más pequeño y voy a darle las sombras. La luz viene así desde la izquierda. Voy a marcar primero unas ventanas que hay ahí con siena tostada, un poco de azul lavanda. Bueno, ahora voy a hacer un gris para las sombras. Azul lavanda, azul ultramar y un poquitín de rojo. Un poco de sombra tostada, una gotina. A ver. Algo así. Voy a probar aquí, a ver. Un poquitín más de sombra. Agua. Azul celeste. Mejor.
Aquí tenía que verse un poco el cielo. Aquí detrás. Y el mar. Eso es. Un poco de sombra. Sombra. Más sombra en la arena. Bueno, me faltan las figuras. A ver, voy a hacer primero el cuerpo, la carne, ocre amarillo, una gotina de rojo, un poquito de azul lavanda. Las cabecinas oscuras, azul ultramar, un poco de sombra tostado. Un poco más de rojo con ocre amarillo. La luz viene a la izquierda, dejamos claridad por la izquierda y un poquitín más oscuro por la derecha.
el cuerpo también. Bueno, ahora vamos a hacer la ropa y la sombrilla. La sombrilla le voy a meter un poco de rojo. Lo mejor era hacer primero las sombras en la sombrilla. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Voy a secarlo bien. Azul lavanda y una gotina de rojo. Bueno, ahora vamos a dar color a los bañadores. Un poco de rojo. A ver este paisaje. Aquí. Toque de rojo. Azul celeste. Intenso. Azul ultramar. Este le podía poner una sillita. Que esté más cómodo. Eso es. Azul lavanda y rojo. Un poco de azul ultramar. Damos la parte más oscura ya por la derecha de los cuerpos. La sombra. Un bracito, una pierna. Estas que van de la mano.
rojo. Ahora voy a coger un pincelín muy finín y voy a dar una rayita blanca para destacar alguna cosa que me interese, por ejemplo las cabecitas de las figuras. Un poco de agua, un pincel de estos del 2 ceros o 3 ceros, una gotina de agua. El blanco hay que echarlo muy denso porque si no, no se nota, ¿no? A ver, por la parte donde hay luces de la izquierda, por la izquierda. Un poco de brillo. Así. Ponerme las gafas porque no veo nada. Estas cabecitas. Y el borde de la sombrilla. Una rayina. Voy a marcar algún detalle un pelín más oscuro. Azul ultramar, azul lavanda, una gotina de sombra tosta. A ver.
el pincel este chino. Así. Estos detallinos del final pues son importantes, le da un poco de vida al asunto, pero hay que hacerlo al final, no al principio. Falta esto. Aclarar esto un poco. Pues listo.
Voy a darle un poco más de tono al mar, porque es el Mediterráneo. Yo estoy acostumbrado a hacer el Cantábrico, pero el Mediterráneo debe tener más color. Voy a darle un poco de azul celeste, siena tostado, un poquito de azul ultramar. Una gota de amarillo. A ver. Sin removerlo, no quiero estropearlo, ¿no? Aquí más color, más oscuro. Azul ultramar, siena.